Tengan todos un buen día. A continuación, les socializaremos el siguiente caso clínico: litiasis renal a causa de un patógeno oportunista Pseudomonas aeruginosa. Esta es la portada de nuestro caso clínico. Es presentado y realizado por Andrea Quintero Cáceres, Mileidis Martínez Álvarez, Camila Ortiz Orjuela, Valentina Castilla Molina, Dayana Cardona Rincón y Coraima Reño Moreno. Estudiantes de la Universidad de Pamplona, sede principal, Facultad de Salud, Departamento de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Pamplona Norte de Santander, asignatura Bacteriología Clínica a cargo de la docente y especialista Mónica Bustos. Para contextualizarlos un poco en el caso, vamos a definir qué es litiasis renal, también llamada abscesos o cálculos renales. Esta es una enfermedad caracterizada por la aparición de cálculos en el aparato urinario superior. Constituye la tercera patología urológica más frecuente tras las infecciones y la patología prostática. La prevalencia es superior en la población de raza blanca e inferior en la negra. Después de los 20 años, su incidencia aumenta y es máxima entre los 40 y los 60 años en hombres, mientras que en las mujeres tiene una incidencia bimodal con un segundo pico después de los 60 años. Estos cálculos se pueden componer de oxalato cálcico, fosfato cálcico, ácido úrico, cistina o estruvita, que este último es de importancia para el caso de nosotros. Presentación del caso: paciente de sexo femenino de 62 años de edad, obesa, procedente de Cali, Colombia, dice no ser alérgica y sin antecedentes familiares de cálculos renales, pero cuenta con hipertensión arterial y diabetes controlada y retención urinaria, por la cual le fue colocada una sonda vesical hace 3 meses. Consultó a urgencias del Centro Médico Imbanaco el 14 de agosto de 2019 con un cuadro clínico de 7 días de evolución. Signos y síntomas: dolor en el flanco izquierdo que se intensifica al pasar las horas. Presenta fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, escalofríos y refiere disminución en el volumen de las micciones y color rojizo en la orina. Exploración física: presentó puño percusión positivo a nivel del flanco izquierdo, tensión arterial de 150/90 milímetros de mercurio, pulso radial de 90 pulsaciones por minuto, abdomen blando, fiebre de 39,6 grados centígrados, se encontró pálida, agitada, pero con escala Glasgow 15/15. Presentó un IMC de 37,6 kilogramos sobre metros cuadrados, donde se confirmó que es obesa, ya que pesaba 94 kilos y medía 1,58 metros. Exámenes de laboratorio: se le realizó un cuadro hemático y un parcial de orina, donde se obtuvieron los siguientes resultados, como pueden ver ahí en la tabla, que tuvimos leucocitos de 19.230 milímetros cúbicos, neutrófilos aumentados un 75%, hemoglobina de 9,5 gramos sobre decilitro y hematocrito 29%. Lo que podemos concluir con este cuadro hemático es que presentaba una leucocitosis y la hemoglobina y el hematocrito estaban disminuidos debido a la presencia de sangre en la orina. En el parcial de orina, lo primero que se hizo fue un examen físico de la orina, que se encontró turbia con hematuria y piuria y se encontraba también con un olor agradable. En la tira reactiva tuvimos resultados de leucocitos 2 cruces, nitritos positivo, proteínas de 30 miligramos sobre decilitro, pH de 7,5, sangre 2 cruces, cuerpos cetónicos 1 cruz, glucosa negativa y densidad negativa. En el sedimento urinario se encontraron glóbulos rojos crenados de 20 a 25 por campo, esto debido a que era una infección de las vías urinarias altas, bacterias 3 cruces, leucocitos de 33 a 35 por campo y presencia de cristales de estruvita, ya que estos son de gran relevancia para determinar el tipo de litiasis que cursaba. Para la función renal se halló creatinina de 1,4 miligramos sobre decilitro, urea de 45 miligramos sobre decilitro y BUN de 26 miligramos sobre decilitro, con una glicemia de 350 miligramos sobre decilitro, que ésta se encontraba alterada ya que la paciente, como antes había mencionado, era diabética.
De acuerdo a la sintomatología, hallazgos clínicos y de laboratorio que presentaba nuestra paciente, se estableció como diagnóstico presuntivo litiasis renal de origen infeccioso. Como podemos ver en las imágenes, podemos observar la orina roja debido a la hematuria que presentaba. Podemos evidenciar los hematíes crenados y los glóbulos blancos que encontramos y la presencia de los cristales de estruvita, como se ven ahí en las imágenes. En el área de microbiología se realizó urocultivo iniciando con las pruebas enzimáticas. La primera en realizarse fue oxidasa, la cual dio positivo, donde se evidencia una coloración morada debido a la presencia de la enzima citrocromo oxidasa. La segunda a realizarse fue catalasa, la cual fue positivo, donde podemos evidenciar una efervescencia o ya sea un burbujeo al poner en contacto la muestra con el peróxido de hidrógeno. Después de eso se realizaron pruebas bioquímicas, las cuales fueron nitritos, la cual fue positivo, la que nos da en presencia de los reveladores, pone en contacto con la muestra y nos va a dar una coloración roja en el medio. La segunda prueba fue movilidad, la cual nos dio positiva, donde se evidenció un crecimiento alrededor de la punzada. La tercera prueba fue urea, la cual dio positivo, se dio una presencia de un color rosa. Esto se debe a que se aumenta el pH del medio y por la formación de carbonato de amonio. La cuarta prueba fue la gelatinasa, la cual nos dio positivo, donde muestra un medio que se vuelve líquido o se puede llamar que hay una licuefacción del medio. Por último se realizaron pruebas como la OF-glucosa, que primero es para poderla leer, se leen fermentativo, oxidativos o no sacarorítico. En este caso, el comportamiento para pseudomonas que se evidenció en la muestra fue un comportamiento oxidativo en el cual el tubo abierto se ve de color amarillo y el tubo verde es el que se encuentra con aceite. A continuación se pueden observar sus pruebas y sus resultados respectivos al montar la muestra, en la cual nos da una oxidasa positiva, una catalasa positiva, una prueba de nitritos con su coloración respectiva, una prueba de movilidad, de urea, gelatinasa y también de OFs. Posteriormente se procedió a realizar una siembra en medios de cultivo, iniciando con el agar sangre, en el cual se realizó por un método de CAS, el cual se refiere a obtener la orina por micción media pero directa, a través de la cual se lleva primero una limpieza con agua y jabón de los genitales externos. Consiste en obtener las unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces se considera negativo si hay un conteo de 10.000 unidades formadoras de colonia hacia abajo, y se considera de intermedio a menor o mayor si van de 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonia. En este caso, nuestro conteo nos dio 16.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Además de pasar a reconocer que en el agar sangre tenemos en cuenta la beta-hemólisis que está presente. Todas nuestras cajas contaron con una morfología similar, que fueron colonias convexas, pequeñas, de borde irregular, lisas y opacas. Procedimos con el agar McConkey, el cual procedió a mostrar un viraje del medio que fue un color amarillo. Continuamos con el cromoagar, el cual se hizo por una siembra de agotamiento, en el cual dieron colonias pequeñas de la misma morfología anterior y con un color característico de azul a verde. En el agar Cetrimide se realizó una siembra por agotamiento, en el cual valoramos principalmente la producción de piocenina, además de que con rayos ultravioleta podemos observar una coloración fluorescente y un olor característico de Pseudomonas, que es el olor a uvas. Luego de realizarle las pruebas a la paciente con las que se determinaron que era infección urinaria por Pseudomonas aeruginosa, se procedió a montar un perfil de sensibilidad mediante la técnica de Kirby-Bauer. Esta técnica se basa en la relación entre la concentración de la sustancia necesaria para inhibir una cepa bacteriana y el halo de inhibición de crecimiento en la superficie de una placa de agar con un medio de cultivo adecuado, es decir, el agar Müller-Hinton,
el cual es sembrado homogéneamente con la bacteria ensayar y sobre la cual se ha depositado discos de papel secante impregnados con los diferentes antibióticos. Luego de 24 horas de haber inoculado el microorganismo ensayar junto con los diferentes discos de antibiótico, se evidenció en el agar Müller-Hinton un pigmento fluorescente de color verdoso. El resultado obtenido del antibiograma que se le realizó a la paciente fue el siguiente. Cefazolin se notó un diámetro de 5 milímetros con una interpretación de resistente, tircacilina 16 milímetros con una interpretación de intermedio, piperacilina 12 milímetros, una interpretación resistente, Astreonan 16 milímetros con una interpretación de intermedio, gentamicina 14 milímetros, una interpretación de intermedio, tobramicina 10 milímetros, una interpretación resistente. Ciprofloxacina obtuvo un diámetro de 30 milímetros con una interpretación sensible. Norfloxacina 18 milímetros, una interpretación sensible. Imipenem 5 milímetros con una interpretación resistente. Trimetropin sulfametazol 19 milímetros con una interpretación sensible. De acuerdo a estos resultados, se tomó como alternativa terapéutica la ciprofloxacina, debido a que es un antimicrobiano con efecto anti-pseudomonas, constituyendo así la mejor alternativa para tratar infecciones urinarias provocadas por Pseudomonas aeruginosa. Imagenología. En dicha área, inicialmente la paciente se somete a la realización de pruebas como fue una ecografía renal y una radiografía simple. La ecografía renal es una prueba que utiliza ondas sonoras para producir fotografías de las estructuras del riñón, ayudando así a la detección de los cálculos renales y entre otras patologías asociadas. Este es un procedimiento no invasivo, rápido e indoloro. Como se puede observar en la figura 17, se señala con una flecha una estructura circular que es el cálculo renal. Y en la figura 18 igualmente se logra visualizar un cálculo por medio de una radiografía abdominal simple, la cual emplea una fuente de energía en forma de radiación ionizante de baja intensidad, como son los rayos X, obteniendo así una imagen fotográfica como la observada, en la cual las partes más densas son las más claras. En este caso, la radiografía es tomada de la parte posterior de la paciente. De acuerdo a estas observaciones, se procede a la realización de un Pielo-TAC, que es la prueba gold estándar para el diagnóstico de la litiasis renal. Esta permite determinar la cantidad de cálculos, el tamaño, localización y densidad de los mismos. En este caso, se visualizaron estructuras sólidas de tamaño medio a nivel del riñón izquierdo, confirmando así la patología presuntiva que fue litiasis renal de origen infeccioso e indicando que la conformación de los cálculos que presentaba la paciente eran de estrubita debido a la producción de ureasa por parte del agente etiológico Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento a la paciente se determinó con base en el antibiograma antes realizado y el medicamento a elección fue ciprofloxacina de 500 miligramos 2 veces al día por vía oral durante 21 días. Posteriormente se le realizó una nefrolitotomía percutánea en el riñón izquierdo con la extracción de varios segmentos de litiasis. La nefrolitotomía es un procedimiento invasivo en el que se introduce un endoscopio a través de una pequeña incisión en la espalda con el fin de extraer los cálculos renales. Esto se realiza cuando los cálculos no se pueden eliminar por sí solos. Seguimiento. Luego de los 21 días de tratamiento y la extracción de los cálculos, la paciente muestra una gran mejoría, siendo esto confirmado a través de los 2 urocultivos de seguimiento realizado. El primero al terminar el tratamiento y el segundo un mes después del primer urocultivo, arrojando ambos resultados negativos, encontrándose así la paciente estable y con un pronóstico favorable. Diagnóstico diferencial. Incluyó pielonefritis aguda y crónica, litiasis renal pero no infecciosa, la nefronía lobar aguda, que esta es una infección infrecuente definida como una masa renal causada por una infección localizada que representa una afección intermedia entre la pielonefritis y el absceso o cálculo renal. Tuberculosis renal, que es ya cuando la tuberculosis pulmonar pasa a ser extrapulmonar. Y neoplasias como el carcinoma de células renales,
Por esto es necesario llevar a cabo una adecuada evaluación diagnóstica en esta patología que se basa en una buena historia clínica y en un examen físico completo y un examen de laboratorio riguroso. En la discusión del caso, por Pseudomonas aeruginosa se presenta como una bacteria excepcional la amplia variedad de factores de virulencia, la amplitud de infecciones que ocasiona y sus mecanismos múltiples de resistencia a los antibióticos la destacan entre los microorganismos más patógenos y oportunistas para el hombre, debido a que puede formar biofilm y tiene la capacidad para hidrolizar la urea. El conocimiento de los factores de patogenicidad de estas bacterias multiresistentes, así como de los mecanismos moleculares que participan de la fisiopatología de las infecciones que producen, resultan de suma utilidad para entender y tratar estas infecciones. Debido al pronto diagnóstico de Pseudomonas aeruginosa por medio del urocultivo y de la imagenología, prueba idónea para el diagnóstico de la litiasis, se corroboró que la paciente tenía una infección urinaria procedente de una sonda, a lo que actualmente se plantea que la inmunosupresión de la diabetes pudo contribuir en esta, pero debido a los resultados de mejora se afirma que hubo una respuesta adecuada al tratamiento del antibiótico, puesto que un uso prudente de estos, así como prácticas adecuadas de control de infecciones, puede limitar el surgimiento y la diseminación de la resistencia a los antibióticos en esta bacteria, evitando que se convierta en nuestra peor pesadilla, como diría Livermore. Las enfermedades de origen infeccioso tienen una alta incidencia en los pacientes. Diversos son los factores que influyen en la presentación de las ITU, entre ellos la actividad sexual, enfermedades metabólicas y, en el caso de las infecciones intrahospitalarias, la cateterización del tracto urinario, siendo este el factor más común que predispone a una ITU. Estas incrustaciones pueden obstruir el flujo de la orina por la sonda. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa con gran capacidad de adaptación a ambientes hostiles, uno de ellos el medio hospitalario, donde ha surgido como germen a temer por el papel preponderante, como lo son por sus factores de patogenicidad, como el pili. Son una de las principales adhesinas que están involucradas en la unión a las células del huésped, proporcionándole motilidad, adherencia a superficies celulares y la formación de biopelícula. El sistema de moléculas de secreción al liberar sustancias al huésped que le permiten diseminar y colonizar. Estos para la formación de litiasis renales, los cuales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Cuando está asociada a infecciones bacterianas, son más comunes en pacientes con sonda, corresponden al 15% de la urolitiasis. Los cálculos de Struvita se forman cuando el tracto urinario está infectado por bacterias productoras de ureasa, que hidrolizan la urea y la transforman en amoníaco y dióxido de carbono, como lo fue en nuestro. Conclusión. El drenaje permanente externo del aparato urinario mediante sondas causa bacteriuria. Los potenciales efectos nocivos de la bacteriuria de la sonda permanente están relacionados con tiempo de permanencia de la sonda, su localización, tipo de bacteria infectante y sus mecanismos patogénicos específicos, estado del aparato urinario drenado y el estado de salud del paciente portador de la sonda. La bacteriuria de la sonda permanente constituye hoy en día la mayor fuente de infección nosocomial. En el caso, la paciente sufrió de retención urinaria a causa de 6 partos vaginales, lo que llevó al uso de sonda vesical por tiempo prolongado. A su vez, la paciente padecía de diabetes, convirtiéndose así en una persona susceptible a la infección por microorganismos nosocomiales, tal como lo es Pseudomonas aeruginosa, que a su vez tiene una alta tasa de asociación a litiasis renal. En cuanto al diagnóstico, es muy importante tener en cuenta la clínica del paciente, así como un examen riguroso de laboratorio. Con referencia al tratamiento, la buena realización del antibiograma condujo a la mejor elección para la paciente, mostrando una gran mejoría, estableciendo como patrones de buena evolución la recuperación del volumen urinario, así como la permanencia del urocultivo negativo. Referencias bibliográficas.